Hola compañera licenciada, el día de hoy nos encontramos con la doctora Yolibet Centeno para poder abordar un poco acerca del tema del síndrome de burnout. Y para comenzar, pues darle la bienvenida a nuestra clase, a nuestra entrevista, y queríamos preguntarle, doctora, en este caso, que nos explicara de forma sencilla, que todos podamos entender qué es el síndrome del burnout. Bueno, un gusto a todas y todos. La verdad que el síndrome de burnout se refiere a un agotamiento profesional en el cual se ven afectadas nuestro comportamiento y nuestras emociones. Entonces puede tener alteraciones en nuestra personalidad. Podemos pasar de ser personas muy extrovertidas, muy elocuentes, a ser personas muy introvertidas, muy apáticas y muy irritables, que es una de sus principales características. ¿Y cómo llegamos a diagnosticar? ¿Esto es a través de una consulta médica o lo podemos ver en el día a día? Realmente hay pruebas, ¿verdad? Hay una prueba en la cual nosotros definimos completamente, pero podemos ver ciertas características. Por ejemplo, normalmente se ve una persona muy irritable, una persona que se vuelve apática, puede ser muy empática, se vuelve a ser apática, hay un agotamiento en el trabajo, no hay un buen desempeño laboral, se ve alteradas las relaciones interpersonales tanto en su hogar como en su trabajo. También tenemos personas muy cansadas que tienden a tener mucho sueño, un exceso de agotamiento físico y también un agotamiento mental. Esas son como las principales características donde nos damos cuenta que hay un agotamiento profesional o el síndrome de burnout. ¿Podríamos decir que el síndrome de burnout puede ser genético o hay algún factor específico que lo detone? Hasta este momento no se ha llegado a un acuerdo, ¿verdad? Los estudios no comprueban que sea genético. Es más que todo secundario a un estilo de vida no adecuado en el área profesional. Y ya poniéndolo en contexto de nuestra sociedad, ¿esto es algo muy frecuente? Sí, definitivamente nosotros en Latinoamérica tenemos los más altos índices de burnout. En nuestro país, ¿verdad? En Honduras tenemos bastante índices. Nosotros lo vemos en las mañanas, en el tráfico, la gente cómo bocina cuando se mueve, la gente cómo se mueve en los centros comerciales. Nos indica que hay algunos rasgos, ¿verdad? No podemos decir que todo el mundo tiene burnout, pero sí, por ejemplo, se tienen que cumplir ciertos criterios y mayormente las personas cumplen más de 5 a 6 criterios que casi nos asegura de que definitivamente están sufriendo un síndrome de burnout. Y estamos viendo que muchas personas no disfrutan ir a su trabajo. Esa es una característica. Si te preguntas cuántas personas alrededor no disfrutan lo que trabajan, eso te dice que algo está pasando y probablemente puedan ser diagnosticados como burnout. Y hay una relación entre el síndrome de burnout y otros trastornos de la salud mental, como decir la ansiedad, la distimia o una depresión. Sí, definitivamente es bien difícil diagnosticar el burnout porque las características o los síntomas son muy parecidos a una depresión moderada o una depresión mayor. Entonces, ¿en qué lo pasamos? Tenemos que hacer una muy buena entrevista, tenemos que identificar y tener una muy buena entrevista con el paciente donde veamos esos tipos de casos y podamos decir, no es una depresión, o sea, sí hay rasgos depresivos, pero realmente estamos frente a un síndrome de burnout que se ha presentado por los últimos 3, 4 o 5 años de acuerdo al desgaste que se sufre en el trabajo. Y preguntando también, ¿hasta dónde puede llegar este síndrome? ¿Cuáles son los efectos que puede pasar si un paciente no se lo trata a tiempo? Ok, uno de los efectos más grandes, por ejemplo, o más agresivos sería una pérdida de la memoria. Entonces podemos tener rasgos de Alzheimer o rasgos de una demencia, podemos tener una demencia. Otro de las situaciones, un trastorno mayor del estado de ánimo, una depresión, un trastorno de ansiedad, una depresión generalizada, una ansiedad generalizada, perdón. Podemos tener, por ejemplo, trastornos de la personalidad donde tenemos ciclotimias, que en personas pasamos de ciclos de euforia a ciclos depresivos. Entonces esto altera realmente las relaciones interpersonales porque en el trabajo, imagínate tener una persona con esa ambigüedad, con esa ambivalencia, que definitivamente se ve alterado, y hay un deterioro cognitivo, lo cual nos puede llevar también a la muerte. ¿Hay mayor riesgo de síndrome de burnout en personas que sus trabajos están directamente relacionados con otras personas, llamémoslo servicio al cliente, llamémoslo en el área de la salud, los médicos, odontólogos, enfermeras, psicólogos? Sí, está muy relacionado con ello, sin embargo yo también me
que ver con tus características personales. Recuerda que lo ideal es hacer algo que te apasione y para lo cual tienes habilidades. Si tú te estás preparando para tener un trabajo en el cual te vas a relacionar mucho con personas y no disfrutas el contacto con personas, son propensos a padecer el síndrome de burnout antes que una persona que, aunque trabaje en una área bastante demandante, pueda llegar a padecerlo. ¿Qué te digo con esto? Por ejemplo, en el caso de los que trabajamos con personas, sí estamos expuestos o sí somos más propensos a padecerlo, y por eso es necesario también tener actividades paralelas, una buena actividad física, una actividad física, una buena alimentación, un buen círculo de apoyo, amigos, familia, tener una vida aparte de lo que hacemos en nuestro trabajo. Hablando un poquito de las actividades paralelas que menciona, esto viene a ser parte del tratamiento. De acuerdo. Y el tratamiento, aparte de esas actividades, ¿hay alguna alternativa? Ya sea, no sé, mencionábamos antes de la entrevista, cambiar de trabajo, cambiar de ambiente, de sistema. Entonces, ¿hay otras maneras de abordar el síndrome de burnout o solamente hay eso? Existen varias maneras. Primero tenemos que identificar que estamos frente a ello, luego nos damos cuenta qué es exactamente dentro del ámbito profesional o en el ámbito de casa que nos está haciendo el detonante, y cómo vamos a mejorar nuestras funciones o nuestro desarrollo en la empresa, que viene de hacer muchas actividades en tiempo corto. Entonces, si tenemos que delegar, por ejemplo, con algunos gerentes lo que se hace es recomendarle que contrate un asistente, ¿verdad? O delegar tareas a su equipo de trabajo, que si bien es cierto lo tiene, él ha asumido toda esa responsabilidad cuando no le compete. Entonces, ese es uno de los tratamientos. Otro de los tratamientos es definitivamente tener un tiempo personal, leer, viajar, tener un tiempo para hacer actividad física, reunirse con su familia. Eso es parte de los tratamientos. Y en el mayor de los casos, ¿verdad?, cuando es muy grave, que no lo hacemos nosotros como psicólogos, se tiene que medicar para que la persona, cuando ya se ve alterado, por ejemplo, el sueño, cuando se ve alterada la ingesta, porque hay personas que pasan largas jornadas sin comer o muchos días que no duermen o no tienen calidad de sueño, o empiezan a padecer otro tipo de efectos como la fibromialgia, la migraña, que también vienen secundarios de este síndrome de burnout. ¿Se podría decir que el síndrome de burnout se cura o solamente se controla? Se controla, porque también hemos observado que la persona que padece el síndrome de burnout se acostumbra y disfruta de estar en este ambiente. Entonces, si lo sacamos de este ambiente, que es lo que le pasa a muchas personas que se jubilan o cambian de trabajo, se deprimen. Entonces necesitan mantener como que esos niveles de estrés, pero lo podemos curar. Sí, para curarlo tendríamos que cambiar completamente de ambiente, o sea, mudarnos de país, cambiar completamente el trabajo que estamos haciendo. Si soy el gerente, pasar a ser ama de casa o pasar a ser un helper en una fundación o algo, ¿verdad?, que sea menos estresante que lo que estamos haciendo actualmente. Gracias. En el área de la salud nosotros decimos que la prevención no es todo, ¿verdad?, para no llegar a unos efectos bastante graves. Entonces, en este caso, con el síndrome de burnout, ¿cuál sería su consejo para prevenirlo? Ok, para prevenir, primero, como le mencioné inicialmente, tenemos que saber qué es lo que están estudiando, estar seguros de lo que van a estudiar, lo que están trabajando, saber si disfrutan su trabajo o qué es lo que quieren, tener claro qué es lo que quiero en mi vida, en qué quiero trabajar, en qué me quiero desempeñar. Otro aspecto importante es identificar desde el inicio qué me está causando esta molestia, qué me está molestando dentro del trabajo. ¿Soy yo o definitivamente es mi área laboral y estoy llevando todo eso a mi casa? Otro aspecto importante es darme cuenta que lo que estoy haciendo lo estoy disfrutando o no lo estoy disfrutando. A veces en los primeros 12 años de trabajo nos damos cuenta, no era lo que yo quería, no es lo que me gusta, y estamos a tiempo de identificar y cambiar. Yo entiendo que eso es cuestión de recursos y probablemente hay una familia, pero sí se pueden hacer cambios, porque sí hay personas que lo han hecho, ¿verdad? Tenían una profesión, decidieron seguir trabajando y estudiar algo más y cambiaron definitivamente su área laboral, y pudimos tener una solución o un control en lo que se refiere al síndrome de burnout. Bueno, en esta entrevista lo vamos a ver muchos estudiantes de odontología que estamos entre el tercer año y el último año. Entonces me gustaría pedirle a usted un consejo con respecto
¿A qué tan preparados tenemos que estar nosotros para poder identificar en nuestra vida diaria o en nuestras consultas diarias un síndrome de burnout? Porque probablemente lleguemos a tener pacientes que se nos presenten con dolores, con sintomatologías que realmente nosotros no podamos tratar porque vienen de acarreando de otras cosas, ¿verdad? Como la salud mental, un síndrome de burnout, un trastorno. ¿Cuál sería su consejo para nosotros a la hora de dar esa consulta, donde ya estamos, no sabemos qué hacer, ¿verdad? Y sabemos que ya no está en manos nuestras? Miren, yo considero que todas las profesiones estamos ligadas y estamos relacionadas. Entonces deberíamos sugerirle a nuestro paciente o consultarle inicialmente a nuestro paciente si están recibiendo tratamiento en el área de salud mental. ¿Cómo lo ven ustedes? Por ejemplo, lo ven en un desgaste dental o una persona que está haciendo bruxismo, una persona que les quiebra las piezas que ustedes están implantando, y hacer la consulta. Eso es lo primero, porque realmente el tema de salud mental es bien delicado. Actualmente hay un poco más de apertura, pero no todo el mundo está listo para que le pregunten, ¿ustedes tienen un acompañamiento terapéutico o psicológico? Eso tiende a incomodar, ¿verdad? Siempre la gente relaciona con que nadie está loco y definitivamente no deberían ir. Pero hacer la consulta y hacer la sugerencia. Les recomendaría tener un par de psicólogos de apoyo en su equipo de trabajo con el que ustedes puedan derivar a sus pacientes de manera inmediata. Entonces puede ser en el mismo consultorio, en el mismo edificio, para que la gente no tenga que, sí, el próximo, ¿verdad?, lunes voy al psicólogo, sino que sea de mismo. Y en el mejor de los casos, que eso ya lo hacen en otros países, antes de pasar a donde ustedes, se hace una pequeña valoración psicológica. Quien hace la entrevista algunas veces puede ser el psicólogo o psicóloga. Entonces se le va a dar el tratamiento odontológico, sin embargo, paralelo, para que funcione el tratamiento odontológico, se le recomienda a la persona que tiene que llevar un tratamiento terapéutico. Muchas gracias por el consejo. Y las dos últimas preguntas, una es que nos gustaría saber más o menos su experiencia en esto, si ha tenido algún caso clínico que sea que usted lo recuerde especialmente con ese síndrome de burnout, y si ha tenido algún resultado positivo o cómo ha avanzado el Sí, caso. definitivamente hay muchos. Creo que en el día a día, entre tanta cosa, pues uno se encuentra, pero sí hay casos, por ejemplo, de gerentes de empresas bastante reconocidas, donde pues había claramente un síndrome de burnout. Sí se manejó por un periodo de un año, y después de este tiempo donde identificamos otro tipo de situaciones, también podemos decir hoy que hemos tenido éxito en el caso y que esta persona está siendo útil nuevamente. La ventaja que la empresa tuvo a bien apoyarle en la parte de salud mental, porque vieron que estaba siendo afectado y que estaban siendo afectadas sus capacidades cognitivas cuando él no había sido así. Y le dieron un acompañamiento terapéutico, y pues hoy por hoy la persona ha regresado a ser el gran líder y el gran jefe que era anteriormente. Así que sí o sí es importante que tengamos ese acompañamiento, que la persona busque el apoyo en el área de salud mental y en todas las áreas que se requieran para que haya un buen funcionamiento como profesionales. Y ya como última pregunta, finalizando, ¿nos podría recomendar algún libro, alguna lectura sobre el síndrome de burnout? Hay varios, pero por ejemplo, algo que me gusta, un libro que me gusta mucho son los 5 lenguajes del amor, porque si bien es cierto, pareciera que no tiene nada que ver, pero eso nos ayuda a entender a las otras personas. Todos tenemos diferentes maneras de comunicarnos y de socializar. Y uno que me gusta mucho, que estoy releyendo actualmente, se llama Recupera tu mente, reconquista tu vida, de Marian Rojas Estapé, que es una psiquiatra española, que es muy buena y se lo recomiendo que no lo lean solamente una vez, solo son 230 páginas. Si lo pueden leer 2 y 3 veces sería fundamental, y creo que es un libro que le viene bien a todo el mundo. Muchísimas gracias por su tiempo, doctora, por la entrevista. La verdad es que yo quedo sorprendida por muchas cosas que no sabía, y ahora pues creo que voy a estar mejor a la hora de abordar el caso de mis pacientes. Y agradecerle también de parte de nuestra catedrática y de nuestros compañeros por su tiempo.